Estamos en el curso de multiculturalismo a debate. Hoy tenemos la sesión racismo y libertad de expresión. ¿Qué es el racismo? Es el convencimiento de que una raza, la nuestra, naturalmente es biológicamente la mejor o de que como mínimo es excelente. Nuestra ventaja se debería a nuestros genes. Esta es la definición de racismo biológico. Y esa es la definición de racismo. Por ejemplo, la Real Academia define xenofobia como odio, repugnancia o hostilidad hacia los extranjeros, el prejuicio como la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, sobre algo que se conoce mal, y hasta hace bien poco, el gitano, en una de sus acepciones, era aquel que estafa u obra con engaño. Es decir, la Real Academia definía gitano de esta forma. Yo, por ejemplo, hice un artículo sobre mujeres gitanas en 2007 y denunciaba esta cosa que no me parecía adecuada, no me parecía correcta. Hubo una campaña del movimiento, del movimiento de apoyo al pueblo gitano, y al final se quitó, ¿no? Lo que decía la Real Academia es que este era un uso que se hacía del lenguaje. Sin embargo, hay otros usos del lenguaje que no se recogen, ¿no? Y la cuestión es que con las palabras se transmiten o se reproducen estereotipos y prejuicios, ¿no? Bien, hemos dado una definición de racismo, pero hay que decir que el racismo biológico está refutado científicamente. Hay un genetista italiano, Cavalli Sforza, que estudió esta cuestión y dijo que las diferencias genéticas entre personas que están situadas muy lejos o muy cerca, pues pueden ser inversamente proporcionales. Quiero decir, que con tu vecino puedes tener gran diferencia genética y con alguien que está en Australia puedes tener pocas diferencias genéticas. En cambio, él resaltaba el valor de los híbridos. Es decir, que si alguien es producto de una mezcla genética, tiene mayores posibilidades de resistir frente a enfermedades, mayor rasgos de inteligencia, de fecundidad, etc. Esto yo suelo explicarlo, supongo que alguna vez habréis ido al Museo del Prado y habréis visto los cuadros representando a la familia real española, a los Austrias, que eran primos que se reproducían entre sí, ¿no? Eran familiares que se reproducían entre sí. Y digamos que los últimos Austrias, pues no son, digamos, genéticamente demasiado los mejores representantes de la especie, ¿no? Bien. Por tanto, el concepto de raza nos sirve científicamente. No hay separaciones netas. La pretensión de la pureza de raza se podría conseguir con 20 generaciones de parientes muy cercanos que se reprodujeran entre sí, y por tanto esa pureza es inexistente, imposible y totalmente indeseable. Y la pretensión, que era la pretensión que tenían los nazis de la pureza de la raza, es una pretensión absurda. Sin embargo, no hay razas, pero hay racismo. Y este es un fenómeno como muy interesante, ¿no?
no tenemos razas, pero hay racismo. O sea, no tenemos razas desde el punto de vista biológico y, por ejemplo, esto es un tema muy interesante. La Unión Europea, cuando hace la directiva sobre discriminación por origen racial y étnico, dice en uno de los apartados, dice que utilicemos la palabra raza no nos compromete con la teoría de las razas. La Unión Europea se está dando cuenta de que utilizar la palabra raza le tiene, o sea, podría entenderse como que está dando motivos para decir que existen razas. Bien, pues bien, lo que ha ocurrido es que el concepto de raza ha sido sustituido por el concepto de cultura. Tanto criticar a la raza, se ha estado defendiendo que las culturas eran autónomas, que las culturas determinaban, que las culturas tenían igual valor, que las culturas eran inconmensurables, que las culturas eran incompatibles. Este es el punto racista, que las culturas eran incompatibles. Ese es el problema, ¿no? Bueno, esto tiene diferentes nombres, se le llama racismo diferencialista o fundamentalismo cultural. Y digamos que sí, que lo que ocurrió es que se hizo un discurso antirracista basado en la cultura, que se convirtió en un nuevo racismo. Del antirracismo cultural surgió un nuevo racismo culturalista o un racismo diferencialista, ¿no? Por tanto, de hablar de la irreductibilidad, invariabilidad, impenetrabilidad de la cultura, llegaría un momento que se afirmaría la incompatibilidad de las culturas. La incompatibilidad de las culturas. Y hablar de que las culturas son incompatibles, pues es un punto racista. O sea, es racista, es xenófobo, es... O, por ejemplo, decir que ciertos grupos humanos son inasimilables. Que ciertos grupos humanos son inasimilables. Ahora voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. Por tanto, la noción de cultura funciona como un eufemismo de raza. Lo que antes era la raza, ahora es la cultura. ¿Hasta aquí se sigue? ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. Lo que me interesa es que tengáis claro la idea, ¿no? De que había un racismo biológico históricamente. Sí, lo explico. La idea de que el antirracismo llegó al racismo. Había un racismo biológico que se basaba en los genes, que se basaba en la biología. No sé si seguramente no tenéis clara, sabéis que en la época nazi Hitler organizó unas Olimpiadas en Berlín y que tenían que ser unas Olimpiadas para demostrar que la raza aria era la superior. Sin embargo, hubo un atleta norteamericano, no recuerdo ahora su nombre, pero era un atleta negro que demostró que era un campeón y ganó las pruebas en las Olimpiadas que se celebraron en Berlín en la época nazi, ¿no? Entonces, de lo que se trataba en aquel momento era de la cuestión genética, de la cuestión biológica. Y había una teoría de las razas, ¿no? Todo se explicaba en términos genéticos. Esto es muy interesante porque ahora no tenemos racismo biológico, pero sí que tenemos explicaciones genéticas de muchos temas. Y bueno,
eso pues tiene sus problemas o tiene sus complicaciones, ¿no? Bueno, lo que quería comentar era lo siguiente. Tanto insistir en que la biología no era importante, se le dio tanta importancia a la cultura, se hizo un discurso tan relevante sobre las culturas que al final se llegó al punto de decir que las culturas eran incompatibles. O sea, de hacer un discurso contra el racismo biológico, se insistió tanto en las culturas y se habló de la irreductibilidad, invariabilidad, impenetrabilidad de la cultura, que llegó a un punto que afirmó la incompatibilidad de las culturas. Exacto. Se pasó del racismo biológico al racismo cultural. Exacto. Es un racismo cultural. Pero si os parece, explico el ejemplo y así vemos las diferencias entre uno y otro. Bueno, aquí está más explicado, digamos, este racismo cultural en qué consiste, ¿no? Se busca la identidad cultural auténtica en vez de la pureza racial. Eh, la fobia a la mezcla o la obsesión del contacto con los otros y se fomenta los enunciados sobre el derecho a la diferencia. O sea, es una formulación más en positivo de estar en favor del derecho a la diferencia más que eh, eh, más que formular enunciados de odio, más que formular enunciados de rechazo, ¿no? Es un racismo simbólico, indirecto, expresado sin ser declarado y que tiende a sustituir el racismo directo y declarado o asumido. Por tanto, se basa en forma de supuestos implícitos, connotado y presupuesto. Es decir, es un discurso cultural en favor del derecho a la diferencia y en favor de la pureza cultural. Y es un discurso implícito, connotado, presupuesto. Yo el ejemplo que siempre pongo es el Frente Nacional en Francia, que busca la pureza de la cultura francesa eh, y que busca el derecho a la diferencia eh, y que yo entiendo que el Frente Nacional no hace un discurso basado en el racismo biológico, sino que hace un discurso basado en la cultura. Sí que tiene un discurso anti-inmigración muy fuerte. Sí, heterófilos, filos es amor y fobos es odio. Es discurso basado en el amor, o sea, basado en elementos positivos, o heterófobos basado en elementos negativos, en elementos de odio. Eso sería la visión, ¿no? Bien, otro ejemplo. Oriana Fallaci es una periodista italiana que en sus últimos años escribió toda una serie de libros sobre el Islam. Os voy a leer lo que dice, porque los Osamas Bin Laden son decenas de miles y no están solos en países musulmanes, están por doquier y los más agredidos están precisamente en Europa. La cruzada al revés dura hace demasiado tiempo, amigo mío. Como sus antepasados ocupan nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras casas, nuestras escuelas y a través de nuestra tecnología, nuestros ordenadores, nuestros internets, nuestros teléfonos móviles se infiltran en nuestros ganglios de nuestra civilización, preparan futuras oleadas. Los 15 millones de musulmanes que hoy viven en Europa, 15 son solamente los primeros pioneros de futuras oleadas. Y créanme, vendrán cada vez más, exigirán cada vez más, pues negociar con ellos es imposible, razonar con ellos es impensable, tratarlos con indulgencia, tolerancia o esperanza, un suicidio. Y cualquiera que piense lo contrario es un pobre tonto. A ver, ¿qué os parece este párrafo?
Bien, yo entiendo que este discurso no es un discurso biológico, de racismo biológico, sino aquí lo que se está hablando es de una cultura o una religión, una identidad. Por tanto, es una confrontación de identidades. La segunda pregunta que os quiero hacer y que tiene que ver con la segunda parte de esta sesión de hoy, que tiene que ver con libertad de expresión, es, y es una pregunta muy interesante, ¿no? Muy interesante el debate que vamos a tener. ¿Qué hay que hacer con este texto desde el punto de vista jurídico? ¿Se puede prohibir este texto? ¿No hay motivos para prohibirlo? ¿Se puede permitir, pero hacer una campaña educativa? ¿Os parece que alguien puede decir esto por televisión o escribir un libro y ponerlo? Esto está en un libro. A ver, que hable alguien. ¿Puedo hablar? Adelante, Sara. A ver, que yo considero que si este texto se lanza, o sea, se emite de alguna forma en un país donde el gobierno es racista, pues entonces estará protegido de alguna forma, entonces se permitirá, será legítimo. Yo no estoy para nada de acuerdo con que se publiquen este tipo de textos, pero claro, si eso, el gobierno que está en ese momento en ese país lo defiende, pues entonces es posible que salgan a la luz este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver. Que el gobierno puede ser de una manera o de otra, pero en un país hay separación de poderes y los jueces tienen que actuar independientemente de lo que diga el gobierno y tienen que aplicar la ley, los derechos fundamentales, el código penal y porque si no estaríamos a la merced del gobierno de turno, ¿no? Ya, claro, sí, tienes razón, pero por ejemplo, como pasaba en la Alemania nazi, se No, hacían un montón de inmoralidades, pero estaba todo defendido por el gobierno de turno. Y claro. como en ese momento era lo bueno, pues claro, se permitía. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la Alemania nazi es un sistema, un estado totalitario y se supone que Italia es un estado de derecho, es una democracia y los jueces actúan y tienen que aplicar el código penal y tienen que aplicar los derechos humanos um, y, y, no depende del gobierno, digamos, que sea de una manera o de otra, ¿no? Pues os voy a contar Espera, ¿puedo decir que, otra cosa? sí, claro, Que pues en el caso de si es Italia ahora mismo, que es un país democrático, pues debería estar penalizado. No se tendría que publicar en una cosa así porque va en contra de los derechos humanos. vale. Sobre eso vamos a verlo ahora. Es la segunda parte de la exposición de hoy. Lo vamos a ver ahora. Lo que os quiero decir es que en libertad de expresión hay... A ver, igual que reclamamos el derecho a ofender, en Francia, por ejemplo, se reclama el derecho a ofender con lo de Charlie Hebdo. No sé si estáis un poco, si conocéis la polémica sobre supongo que sí, de las caricaturas de Mahoma, lo de Charlie Hebdo, que por un lado está el debate del derecho a ofender, de los franceses reivindican que ellos tienen libertad de expresión incluso para ofender a las minorías, y por otro lado están las minorías religiosas que dicen que ellos tienen, o sea, ellos reivindican respeto para sus creencias o respeto para sus ideas, ¿no? Lo cual me parece un debate como muy interesante, ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que con los temas de libertad de expresión, primero, cada cultura jurídica tiene una respuesta distinta. Y, por ejemplo, hoy vamos a ver las respuestas de Estados Unidos, de Alemania y de España. Tiene una respuesta jurídica. Internet es global.
Y entonces tenemos el problema de que Internet es único o es global y cada cultura jurídica tiene una respuesta distinta, con lo cual lo que hace la gente es poner servidores en países con culturas jurídicas más liberales o más libertarias, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Lo que quiero decir es que por los orígenes de la libertad de expresión y por lo que es importante la libertad de expresión en relación con la democracia, por ejemplo, el discurso político no puede restringirse salvo en casos muy tasados, casos muy limitados, pero el discurso político no puede restringirse salvo en casos muy limitados. Lo mismo ocurre con el discurso en general, ¿no? Que excepto en algunos supuestos no puede restringirse. Por ejemplo, en España, respondiendo a lo que decía Sara, hay un delito en el 510 del Código Penal que es la incitación al odio contra determinados colectivos. Este párrafo podría entrar en lo que es el 510 del Código Penal español. Lo que ocurre, y lo vamos a ver más tarde, es que el 510 tanto los jueces como los profesores de Derecho Penal consideran que es un delito de opinión y un sentimiento, que el odio es un sentimiento y que el derecho no está para proteger sentimientos y que por lo tanto pues no son muy tendentes a castigar por el 510. Cuando en España se están dando toda una serie de condenas, por ejemplo, a raperos, que supongo que los conocéis, los diferentes casos, o gente en Twitter, digamos que los delitos son contra víctimas del terrorismo, o sea, enaltecimiento del terrorismo y injurias a la corona, ¿no? Hay un caso de injurias a la corona de la quema de todo el rey, ¿no? Y un caso muy reciente de que alguien dice que va a quemar una nacional y eso es condenado. Dice que no está recogido por la libertad de expresión, cuando en Estados Unidos, que ellos aman la bandera y son supernacionalistas, pero permiten quemar la bandera, ¿no? Bueno, me estoy adelantando un poco a lo que os quería contar más adelante. Bueno, luego vuelvo a este tema. Bien, el etnocentrismo. Esto creo que lo hemos visto en algún momento, si no, os lo... Dime, Carmen. Tengo una pregunta, es que no me ha quedado claro y sigo sin entenderlo muy bien. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre etnia y raza? Bien, bueno, es un poco complejo. Es un poco complejo. La raza vendría por caracteres biológicos, por diferentes características biológicas que diferenciarían a los seres humanos. Sin embargo, como he estado diciendo, los estudios científicos dicen que el concepto de raza no es útil en los seres humanos. El concepto de etnia es más explicativo, tiene más poder explicativo porque hace referencia como a un ancestro común. Y, por ejemplo, en la Unión Europea las características se suele hablar de origen racial o étnico. Por ejemplo, con los gitanos. Los gitanos, desde el punto de vista de lo que es correcto, la correcta definición, ellos no son una raza, son una etnia. La etnia combina cosas, efectivamente, combina cosas del ancestro común más elementos culturales.
más elementos culturales. La raza sería una cosa meramente biológica. Sin embargo, como estoy diciendo, la teoría de las razas está refutada científicamente, ¿no? En cambio, sí que se entiende que hay etnias, ¿no? Diferentes etnias. Por tanto, actualmente está como más aconsejado el término, o sea, el término etnia se circunscribe a determinadas situaciones. El término raza actualmente no se utiliza, aunque sí se utiliza en la legislación, pero en la Unión Europea ya os digo que se dice que el concepto de raza no se adhiere a la teoría de las razas, ¿no? Bueno, voy a contar otro término que sería el término etnocentrismo. El término etnocentrismo lo que quiere decir es que el grupo al que uno pertenece, el grupo humano, la nación, la etnia, el pueblo, el club de fútbol, la ciudad, es la norma del humano. Es decir, lo normal es lo de mi pueblo. Lo que marca la norma es lo de mi pueblo. Esto es muy interesante porque, bueno, en el extremo, esto lleva al racismo, a la xenofobia, es patológico, pero es un sentimiento irracional muy fuerte. Es decir, que en pequeñas dosis hay gente o es bastante común el etnocentrismo. Todo esto viene de los griegos, donde ellos se consideraban los civilizados y los vecinos eran los bárbaros, y eso justificó la expansión colonial. Y bueno, pues hay diferentes binomios como identidad, alteridad, inclusión, exclusión. Y para que quede claro, todos los racistas, ya sean culturales o ya sean biológicos, lo que tienen miedo es a la mezcla, al mestizaje, al intercambio. Bueno, hay una directiva de la Unión Europea sobre origen racial y étnico, tiene diferentes instituciones, ¿no? Diferentes ideas como la discriminación directa, indirecta, el acoso, la acción positiva y la carga de la prueba. Y prevé un organismo independiente, ejecutivo, imparcial y con recursos. Bueno, hay que decir que el organismo que hay en España no es independiente, no es ejecutivo, no es imparcial y no tiene recursos, pero bueno, es un organismo que existe, ¿no? Sobre la discriminación racial y étnica, ¿no? La discriminación directa son aquellas situaciones en las cuales se hace una diferencia no justificada por motivo de una característica, ¿no? Es decir, si a uno no le permiten entrar en una discoteca por ser negro, eso es una discriminación directa, o por ser discapacitado. Por ejemplo, en las discotecas que no dejen entrar a un grupo de chicos y chicas síndromes de Down, ¿no? Pues eso es una discriminación directa, eso está prohibido. Una discriminación indirecta es un concepto del derecho antidiscriminatorio que es una medida aparentemente neutra, pero que afecta muy especialmente a un colectivo. Esto viene de Estados Unidos, en la cual se hacía un examen en una empresa a hombres y personas de color, perdón, a personas blancas y personas de color, y las personas blancas pasaban el examen y las personas de color no. Y entonces el examen era discriminatorio de forma indirecta. Aparentemente era neutro, pero afectaba inversamente a
a las personas negras. Y de aquí se justificaron las políticas de cuotas para acceso a la universidad o de cuotas para acceso al trabajo. Sí, la discriminación directa es una prohibición o un tratamiento diferenciado no justificado. Es decir, que a ti te prohíben entrar por ser negro o por ser discapacitado. Por tanto, es un elemento directo, es un tratamiento no justificado. En cambio, la discriminación indirecta es algo aparentemente neutro, a ti te hacen un examen, pero de ese examen solo aprueban los blancos y los negros suspenden. Todos los negros suspenden y todos los blancos aprueban. Pues eso no es justo porque aparentemente parece neutro hacer un examen para promocionar en una empresa, sin embargo, los blancos siempre pasan y los negros no pasan. Pues eso ha justificado las cuotas, la política de cuotas, la política de paridad, la política de hacer que las minorías estén representadas independientemente de los méritos concretos en un determinado puesto. Bien. Sobre racismo, uno de los casos más importantes de España es el caso Williams. Una mujer negra se le pide la documentación en la estación de tren de Valladolid. Se le pide solo a ella y por ser la única persona de color. La mujer se identifica en comisaría, resulta ser española, o sea, es una ciudadana norteamericana que se ha nacionalizado española, pero considera que es un acto de racismo o de discriminación racial que de todas las personas que estaban en la estación solo le pidiera la documentación a ella. El Tribunal Constitucional da la razón a la policía con la argumentación de que, claro, si era negra seguramente tenía que ser extranjera, lo cual, lo que vimos sobre multiculturalidad y multiculturalismo, el hecho de que una persona sea de una manera o de otra, o sea, vivimos con personas de diferentes procedencias, diferentes culturas, o sea, no asumía la noción de multiculturalidad. España puede ser diversa, puede ser plural, ¿no? Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena a España. El caso de la librería Europa es una librería donde habría material racista, antisemita, xenófobo, negador del Holocausto. El Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que la negación del genocidio no es delito y la justificación sí es delito. Y el caso de la viuda del matrimonio gitano, es decir, es una mujer que tiene 6 hijos, que está casada, cree que está casada con su marido, se muere su marido, va a la Seguridad Social y la Seguridad Social le dice, oiga, no le podemos dar la pensión de viudedad porque usted no está casada. Dice, sí, estoy casada. No, usted está casada por el rito gitano, pero usted no está oficialmente casada. El Tribunal Constitucional da la razón a la Seguridad Social y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace una analogía con los matrimonios inválidos de buena fe. Es decir, considera que es un matrimonio nulo, pero que había buena fe en que los esposos se creían que estaban casados. Estoy yendo un poco rápido porque veo que está pasando rápido el tiempo. ¿Qué te parece, Sara? ¿No te gusta? ¿Te gusta? Sí, estoy yendo un poco rápido porque no vamos a tener tiempo. Bueno,
El manual de estilo sobre minorías étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña no hay que incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión y la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia. La noticia, la típica noticia de 3 colombianos atracan una joyería, pues va contra la ética del periodismo. O sea, poner la nacionalidad en el titular va contra la ética del periodismo, porque lo que hace noticia es que los extranjeros cometan delitos, ¿no? Y eso no es adecuado, ¿no? Evitar las generalizaciones, potenciar las informaciones en positivo. Los inmigrantes siempre salen en la valla de Melilla, pero no salen como personas integradas en la sociedad. Hay que dar voz a las fuentes de los inmigrantes, no siempre dar voz a las fuentes de las policía. Y una militancia periodística, esto significa que hay que ser militantes en los temas interculturales y multiculturales. Bien, aquí es donde quería llegar. Vamos a ver muy brevemente el enfoque de la libertad de expresión en Estados Unidos, Alemania y España. En Estados Unidos la libertad de expresión es como la libertad más sagrada. Ellos pues tienen un enfoque que se llama libertario, ¿no? o neoliberal de la libertad de expresión. En la primera enmienda de la Constitución se dice el Congreso no hará ninguna ley recortando la libertad de expresión o de prensa. Y la libertad de expresión en Estados Unidos se ha ido entendiendo según determinadas ideas que han ido surgiendo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, ¿no? Por ejemplo, el mercado de las ideas. Los jueces no pueden decidir si una idea es buena o equivocada, sino ha de ser la libre competición en el mercado. Y eso significa, por ejemplo, que los jueces no deben intervenir o solo intervienen cuando hay desórdenes públicos o un daño presente y claro, ¿no? El clear and present danger. Cuando hay una inminente violencia o desórdenes públicos y no en todos los casos. Os voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo es una manifestación nazi en el barrio de supervivientes del Holocausto. Es el caso Shoki. El Tribunal Supremo norteamericano dijo que no era contraria a la primera enmienda, o sea, que se debía permitir. Sin embargo, al final, la manifestación fue por otro barrio. El caso Raab versus St. Paul, hay una ordenanza que prohíbe quemar una cruz en llamas en el jardín de una familia negra. Es un símbolo amenazante, es un símbolo del Ku Klux Klan, es un símbolo racista. Lo que dice el Tribunal Supremo en esa decisión es que la ordenanza que prohíbe la cruz en llamas va contra la primera enmienda. Estos 2 casos, el caso Shoki y el caso Raab, es un caso que no se entienden en Europa. Supongo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que no se entiende en el caso Shoki y el caso Raab? Me estoy refiriendo al resultado, a que en Shoki se permita la manifestación y que en el Raab se prohíba la ordenanza que prohíbe la cruz en llamas. Pero allí tienen una justificación de la libertad de expresión que el Estado no puede intervenir. Adelante, Carmen. Es que yo creo que en Estados Unidos, al ser un estado federado y que tener tantos estados, es distinto, porque cada estado puede hacer su propia ley. Entonces es como que, aunque la Constitución sea lo que esté por encima y la libertad de expresión sea lo que prevalece por encima de todo, luego a la hora de los casos aislados y concretos, cada estado va a hacer lo que le dé la gana, por decirlo así, mal. Sí.
Bueno, eso es algo añadido. Lo que pasa que en comparación con otros países, tienen una visión de la libertad como muy importante. Ya os digo, los americanos son ya lo sabéis, ¿no? Muy nacionalistas, muy con la bandera y con sus símbolos nacionales. Sin embargo, permiten quemar banderas eh, y, 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 y otra serie de cosas, ¿no? Otra serie de elementos que hacen ver que para ellos la libertad de expresión es una libertad sagrada, ¿no? Eh, por eso que decía ahora, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el caso Yahoo, en el cual se hizo una subasta nazi en Internet y la Liga Antirracismo de Francia denunció a Yahoo por esta subasta nazi para que pararan la subasta nazi, o sea, subasta de objetos nazis. Y Yahoo contestó que sus servidores estaban en Estados Unidos y que se regía por las leyes de Estados Unidos. Con lo cual, la Liga Antirracismo de Francia, que hizo el proceso judicial en Francia, pues, pues se paró el proceso, digamos. Y eso es lo que os contaba antes, de que el Internet es global y las respuestas son locales, ¿no? Cambiamos de enfoque. Alemania, Europa. La dignidad es el valor supremo, no la libertad de expresión. Es una democracia militante, lo que significa que se ha de combatir a los enemigos de la democracia. En Alemania, el Partido Comunista y el Partido Nazi están prohibidos. Y hay un derecho de resistencia de si a un funcionario te obliga a ir en contra de la Constitución, pues no tienes por qué obedecerle, ¿no? Bien, os voy a contar dos casos de Alemania. El primer caso es el caso en Alemania la esvástica está prohibida. No se puede representar la esvástica, ¿no? El símbolo nazi. Sin embargo, hubo un caso muy interesante en el cual se planteó si poner en una camiseta haciendo un chiste con la esvástica se podía permitir o no se podía permitir. Es decir, en una t-shirt, en una camiseta, si se podía permitir hacer un chiste con la esvástica. Diego, explícanos esto, a menos que sea una expresión artística. ¿Tienes información? Adelante. A ver, a ver, que por ejemplo, yo lo vi en un caso, hay un videojuego que, bueno, se llama Wolfenstein, pero bueno, no viene al caso. El punto es que cuenta la historia del videojuego, va en torno a los nazis. Y como Alemania no considera que los videojuegos son una forma de arte, el videojuego tuvo que sacar toda la simbología nazi para sacar el videojuego ahí. Pero ellos tienen en Alemania que, por ejemplo, si hacen una película, y bueno, la película va sobre nazis y tienen que poner símbolos nazis, lo hacen porque es una representación artística. No sé si me expliqué. Claro. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, todo lo que venga que ver con arte. Pues es interesante el punto de vista, es interesante. En el caso de las camisetas para hacer un chiste con la esvástica, sí se permitieron por el Tribunal Constitucional. Sí se permitieron. Bien, el otro caso, que no sé si es la diapositiva siguiente, a ver. No. El otro caso es el caso es el caso es el caso de un director nazi, o sea, el director más representativo de la etapa nazi que hace una nueva película y que después de la Segunda Guerra Mundial, y hay un periodista que le hace un boicot, y el Tribunal Constitucional alemán tiene que decidir si el boicot al periodista
es, o sea, si puede hacer un boicot un periodista a un director de la etapa nazi o tiene que compensarle económicamente por lo que ha dejado de ingresar. Y el Tribunal Constitucional da la razón al periodista, al que hace el boicot. Y la explicación de todo esto es que el Tribunal Constitucional alemán hace una jurisprudencia bajo el punto de vista, es decir, todo lo que tenga que ver con la Alemania nazi lo quieren olvidar y lo quieren eliminar de la imagen de Alemania. Por tanto, todo lo que tenga que ver con la época nazi, pues lo quieren olvidar, ¿no? Por tanto, es una visión opuesta a la de Estados Unidos, que en Estados Unidos son libertarios y en principio permiten toda la expresión que no provoque desórdenes públicos, ¿no? Quería acabar mi presentación, a ver que han puesto otra. Ay. Bueno, os quería comentar, solo queda la parte de España. En España no hay muchos casos, no tengo la diapositiva. Tengo una última diapositiva sobre religión y libertad de expresión. Os voy a resumir el tema de España y luego un último punto sobre religión y libertad de expresión. El tema de España es, bueno, en España hay una posición intermedia entre Alemania y Estados Unidos, es decir, en España se prohíbe el racismo, las expresiones racistas, pero no se prohíbe digamos, no se considera delito la negación del genocidio, la negación de cualquier genocidio. Es una posición intermedia. Entonces, el debate actual es el que os comentaba antes. Hay un artículo en el 510 que es la incitación al odio, pero los jueces y los profesores de derecho penal consideran que el odio es un sentimiento, que el Estado no puede proteger un sentimiento y que no se puede castigar por estos delitos. Yo soy contrario a esta visión y considero que la incitación al odio pues es importante y se ha de proteger a las minorías de la incitación al odio. En los casos extremos, en los casos no extremos, tiene que fundamentarse la educación en derechos humanos, ¿no? No sé si os he comentado alguna vez, creo que sí, el caso de la ministra italiana que un político de extrema derecha la llamó orangután. ¿Hemos hablado de esto? Ah, vale. Entonces, bueno, pues eso es un caso extremo. Creo que lo vimos el otro. No, lo vi, es que no recuerdo las clases donde lo explico las cosas. Bueno, entonces, vale, entonces lo que ocurre en España es que no por incitación al odio, sino por injurias a la corona, en el caso de la quema de la foto del rey, el caso de la quema de la foto de los reyes fue en Girona, en una manifestación, en un acto público, se quemó la foto de los reyes. El Tribunal Constitucional Español dijo que era incitación al odio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que era crítica política. En una sentencia reciente hay no una quema de la bandera, sino un proselitismo para quemar la bandera, y el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no está protegido por la libertad de expresión y probablemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga que sí que está protegido por la libertad de expresión. Y los casos de los raperos que tienen que ver con víctimas del terrorismo, el caso de Pablo Hasél es más complicado porque tiene varias condenas y es más complicado, ¿no? Pero digamos que
hay otros delitos como injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo que tienen una protección reforzada, sin embargo, la incitación al odio, no hay condenas por incitación al odio. Yo no digo que hay que condenar siempre, solo los casos extremos, pero en algunos casos hay que condenar por incitación al odio. Y por último, el caso de las caricaturas de Mahoma, os quiero plantear una pregunta. Que creo que el grupo va a contar también algo de las caricaturas de Mahoma. ¿Veis esta caricatura con la bomba en el turbante? ¿Creéis que se ha de prohibir? Bueno, os lo voy a explicar. Os voy a explicar. No, que no hable el grupo ahora. Bueno, simplemente voy a explicar la problemática que hay y luego que el grupo haga el debate. La problemática que hay con esta caricatura, no con las otras, es que algunos dicen, yo no estoy seguro, pero algunos dicen, o sea, vamos a ver, con las caricaturas de Mahoma está lo que hemos dicho antes de hay un derecho a ofender y tenemos la libertad de expresión para hacer chistes de cualquier cosa y el humor no tiene límites. Esa es una posición. Y otra posición es decir, las minorías tienen que ser respetadas y tenemos que lo más sagrado para una serie de personas tiene que protegerse de determinada manera y es un valor importante en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el debate general. Pero en esta caricatura en concreto, algunos lo que dicen es esto es lenguaje del odio porque se está convirtiendo a los musulmanes en terroristas. Se está dando características grupales a un determinado colectivo y se les está diciendo que son violentos, que son terroristas. Y por lo tanto, esto no es, digamos, crítica de la religión, sino que es odio religioso o incitación al odio a un determinado colectivo por motivos religiosos. ¿Cómo lo veis? Adelante, Carmen. Yo creo que sí que podría considerarse incitación al odio porque está metiendo en un mismo saco a toda una religión, por decirlo de alguna forma. O sea, no todos los musulmanes tienen que ser terroristas, ni todos los terroristas tienen que ser musulmanes. Entonces, más que humor es como una denigración a esa religión, a las personas que forman parte de esa religión. Y entonces se ha de prohibir. Es que yo no sé si emplearía la palabra prohibir, prohibición, porque es como que eliminas la libertad de expresión que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, a lo mejor Claro. no prohibirla, pero sí como, no sé, me estoy liando. Bueno, educación, tal, sí. Bueno, el debate es si eso se puede prohibir o no se puede prohibir. Ese es el debate, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, muy interesante, como veis, esta sesión sobre racismo y libertad de expresión.